Buenas tardes, segundo video de básquet hardcore de la Liga Argentina. Sobre todo vamos a hablar un poquito de la Conferencia Sur, los equipos que nos faltaban. Primer video tuvimos 9, ahora nos vamos a ir con los otros restantes 8. No por orden de ubicación, sino porque realmente se dio así, ¿no? Separamos y quedaron los últimos 8. No por eso significa que sean ni los 8 mejores ni los 8 peores, sino que solamente por una cuestión de organización. 17 equipos para un video es demasiado, sin lugar a dudas, y me parece que bueno, que la idea era separarlos. La semana que viene nos meteremos en la conferencia norte. Los equipos, bueno, hablamos tanto del equipo de nuestra ciudad como Pico Fútbol y bueno, y de varios más. Ahora nos vamos a meter en los restantes. El otro día se presentó la liga, lo más importante, en un ambiente muy blindado, ¿no? Con periodistas del palo, con periodistas que son de ellos, con gente de Basket Pass que bueno, nunca hace ninguna pregunta fuera de lugar. Insisto, una reunión bastante blindada, por lo menos en cuanto al periodismo. Lo más importante es que se le cambió el nombre a la Liga de Desarrollo. Se llamará Liga Próximo. Eso es lo más importante que estos cráneos candentes lograron armar para este año, ¿no? Sumaron equipos de la Liga Argentina, nos fuimos a 34 y cambiaron el nombre de la Liga de Desarrollo. Bárbaro. Pero bueno, vamos a meternos rápidamente en los 8 equipos que nos quedan de la Conferencia Sur, como dijimos. La Unión de Colón, el equipo entrerriano, un equipo ya histórico, no solamente en la Liga Argentina. ¿Para qué cambiar lo que funciona bien? Martín Guastavino es un técnico garantido, sigue, es uno de los que siguen. No hay demasiados, ha habido muchos cambios de técnico. Bueno, no es el caso de la Unión de Colón. Me parece que la Unión apostó a la zona pintada, renovando a Lucio Longoni, renovando a Rodrigo La Bestia Acuña y trayendo a un polifuncional, pero que puede jugar de espalda, puede jugar de frente, puede jugar, pues toma tiros de tres, como Gonzalo Romero, el hombre de argentino, ex argentino de Junín, el catamarqueño. Me parece que va a tener una zona pintada realmente muy interesante. Sumó a Álvaro Merlo, bien digo, que viene de jugar de Italia, un jugador que ya estuvo en la Liga Argentina. Valentino Salamone, que jugó aquí en Pico Fútbol. Como bien decíamos, Gonzalo Romero. Nico Enríquez, otro de los que estuvo en nuestra ciudad, ya mayor. No es un sub-21, pero es un jugador que viene de tener una muy buena temporada en Derqui. Y Pérez Díaz, Agustín Pérez Díaz, el bonaerense, que bueno, al igual que Nico Enríquez, veremos cómo se acomodan a lo que es el cambio de categoría, ¿no? O sea, cuesta. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero siempre cuesta el cambiar de la Liga Federal a la Liga Argentina, no solamente por todo el bagaje técnico que también cambia, sino por la forma de juego, ¿no? Lo bueno es que tienen por ahí, son jugadores más de rol en la Liga Argentina. En la Liga Federal tienen que hacer muchas más cosas de las que tendrían que hacer o las que se supone que hacen en la Liga Argentina, porque al haber más fichas mayores está mejor distribuida la cosa. Y bueno, me parece que tanto Nico Enríquez, a quien conocemos, como Agustín Pérez Díaz, son jugadores bueno, que vienen del Federal y veremos cómo les va en la Unión de Colón. ¿A quiénes perdieron? Bueno, perdieron gol, esto hay que decirlo, con Jiménez, que más allá de sus altibajos, Jiménez, el bahiense, el tirador, es un jugador que vuelve en este caso a jugar a Villamitre. Emilio Jiménez. También perdieron la base de Valentín Costa, un jugador probado, un jugador muy regular en el buen sentido de la palabra. Y también a Nico Rodríguez, ¿no? Un jugador que, bueno, que llegó en la mitad de temporada, pero que le daba un poco de alivio a lo que era la zona pintada, un 3-4 más 3 en la Liga Argentina que 4. Pero bueno, esos son los jugadores más importantes si uno se pone a pensar. Renovaron a Matías Caire, le dieron la base, en este caso al irse Valentín Costa, a Guido Cabrera. Y como decíamos, Longoni y Acuña
son los jugadores que ya que son parte de la renovación del plantel. Nos pasamos a Lanús, un equipo que entró tarde en el mercado. ¿Por qué entró tarde en el mercado? Porque parecía que jugaba Liga Nacional, que le compraba la Plaza Argentino de Junín, después que le compraba la Plaza Riachuelo, después que no se la vendían, después que, bueno, en idas y vueltas. La realidad es que el equipo de Manu Anglese cambió de entrenador, ¿no? Manu Anglese, recordemos que ascendió con Zárate Basket, se fue Sebastián Saborido, y arrancó la era de Manuel Anglese. Se trajo jugadores específicos, pero realmente entró tarde al mercado, ¿no? Más allá de eso, creo que armó un muy buen plantel. Un jugador hecho para los playoffs como Lucio Reinaudi, que venía de ascender con la gente de Chivilcoy, con Racing de Chivilcoy. Joaquín Noblega, un jugador que el año pasado, el tucumano, terminó jugando en Estudiantes de Tucumán, pero venía de jugar Liga Nacional en Platense, ¿no? Junior Merchant, un conocido de Manu Anglese, lo tuvo primero en Liga de Desarrollo, después en Liga Nacional en Zárate Basket. Un tirador, un jugador que hay muy buenas referencias, un extranjero, pero bueno, habrá que verlo, como Brandon Spearman. Ese es el extranjero que va a apostar la gente de Lanús. Tiziano Prome, el jugador de Boca Juniors, que también hay muchas esperanzas en este chico. Y bueno, después el Lucas Di Muccio, que es un jugador que estuvo, es de Lanús, fue a préstamo a Ciclista de Junín el año pasado y ahora vuelve a jugar a su club, a Lanús. Y los dos internos ya son prácticamente parte del barrio, podríamos decir, como Martín Franchino y Seba Chaine, que bueno, que son dos garantidos, dos tipos que te van a dar mucho en la zona pintada, no solamente gol, sino que bueno, aspereza, colmillo, un montón de cosas que tienen estos dos jugadores que se aseguró Manuel Anglese como para poder blindar la zona pintada de un Lanús que, insisto, llegó tarde, entró tarde al mercado, pero terminó conformando un plantel bastante interesante. Pasamos a Pergamino Basket, nuevo entrenador también, Fede Díaz, recordemos que había sido asistente, un montón de jugadores, 7 jugadores, cambió el equipo de este señor, de Federico Díaz. El paraguayo Alexander López Alebrán, un interno grande, que recordemos jugó en Parque Sur. Esta última temporada estuvo jugando la Liga Federal. Bueno, un jugador muy interesante. Nico Rodríguez, el hombre de San Nicolás, de quien hablábamos, que estuvo en la Unión de Colón. Para mí la ficha más importante, que es la de Maxi Tavieres. Maxi Tavieres te da de todo un poco, pero sobre todo te da de liderazgo a un equipo que ha perdido casi todos sus jugadores del año pasado, ¿no? Casi todos sus caciques. Bueno, Maxi Tavieres junto con López Alebrán me parece que también van a ser una zona pintada pero muy dura. Insisto, Tomás Quinteros, el tirador de Mar del Plata, el marplatense, que jugó toda su campaña, todos sus años, es muy joven, pero jugó desde que comenzó a jugar básquetbol profesional en Unión de Mar del Plata. Bueno, se fue a Pergamino Basket. Lucas Monem, que venía de jugar en Hispanoamericano y que lo tuvimos aquí en nuestra ciudad. Bautista Marconato, otro de lo que tuvimos en nuestra ciudad jugando el Federal, se recuperó de la lesión. Y Juan Bello, otro de los que estuvo aquí en General Pico. Bueno, los tres en distintos equipos, ¿no? Lucas Monem en Ferro, Bautista Marconato en Independiente y Juan Bello en Pico Fútbol la temporada pasada. Ese es el plantel armado por Federico Díaz. ¿Quiénes se fueron? Bueno, se fue la columna vertebral. Levato, González, Gobetti, que eran 3 que estaban siempre. Y sumémosle a Romero, que como dijimos se fue también a la Unión de Colón. Y Mati Núñez, que volvió a Racing. O sea, un equipo prácticamente armado desde cero, el de Pergamino Basket. Veremos cómo le va. Y también con nuevo técnico, ¿no? Esto también hay que decirlo. Otro equipo que va a la norte, vuelve a la sur, vuelve a la norte, vuelve a la sur, de acuerdo a cómo estén ese día, lo van cambiando, como es Provincial de Rosario, tiene nuevo entrenador, nos referimos a Esteban Gatti, y también ha cambiado algunos jugadores. Veremos lo que ocurre con Fernández, un histórico, veremos lo que ocurre con Bocia, otro de los históricos, goleador histórico de Boca en la Liga Nacional, bueno, prácticamente una leyenda
de Rosario, Adrián Bocia, y también perdió a Aristu. Esos tres jugadores que son realmente importantes, ¿no? Fernández y Bocia por todo lo que daban adentro y afuera de la cancha, y Aristu porque es un jugador realmente que todavía rinde muchísimo. ¿Qué trajo para suplantar estos jugadores? Matías Acosta, el hombre de Independiente de Santiago del Estero, Federico Gobetti, el ex Pergamino, Abraham Barahona, el jugador que ascendió con Racing de Chivilcoy. Se quedaron Gastón Gerbaudo y Santi López, los dos perimetrales del equipo del año pasado. Gonzalo Torres, que para mí es un fichón, y Cristian Cortés, que también viene de jugar del básquetbol extranjero. Pero sobre todo me parece que Gonzalo Torres es un jugador polifuncional, el hombre que jugó la última temporada en Racing de Avellaneda. Me da la sensación de que es un jugador de esos distintos. ¿Por qué? Porque te cubren un montón de baches, ¿no? Si tiene que jugar de espalda, juega de espalda. Si por momento tiene que jugar de frente, juega de frente. Es un interno que realmente es muy, pero muy polifuncional. Veremos cómo le va a Provincial de Rosario, que el año pasado jugó la Liga Argentina Norte. El anteaño pasado había jugado la Liga Argentina Sur y este año vuelve a la Sur, ¿no? O sea, va y viene de acuerdo, insisto, a cómo les convenga acomodarlo. Seguimos con el próximo equipo. Nos referimos a uno de los que se armó de entrada y de los que siempre busca ascender, que es Quilmes de Mar del Plata. Trajo a un técnico que conoce lo que es la camiseta, lo que es la hinchada, lo que es la gente, lo que es la presión de ser técnico de Quilmes, como Javier Bianchelli. Y bueno, arrancó sin lugar a dudas cerrando jugadores muy, pero muy importantes. Y hace rato, ¿no? El plantel lo terminó de cerrar hace muy poquito a su extranjero, pero me parece que tanto Pablo Alderete, el ex Pico Fútbol, que para mí es una ficha bien físicamente, Pablo Alderete es un jugador de Liga Nacional sin dudas, ¿no? Jugador que entiende absolutamente todo. Santi Ludueña, el jugador, el ex San Isidro. Joaquín Ríos, el rosarino que, bueno, que también hace de todo un poco jugó en Lanús las últimas 2 temporadas, pero es un jugador fuerte físicamente, defensivamente es muy interesante. Bueno, un jugadorazo para mí, ¿no? Joaquín Ríos. Fede de Miguel, que Fede de Miguel primero era Idintas, ¿no? Idintas era el contratado, Matías Idintas, no se pudo recuperar, Matías Idintas se tiene que operar y a partir de allí bueno, fueron a buscar a Fede de Miguel, un jugador muy bueno también, de similares características. Por ahí de Miguel es un poquito menos goleador y más es un jugador que arma más juego. Me parece que Eidintas por ahí era un killer, ¿no? De Miguel me parece que es más un jugador de armar. Si tiene que convertir, convierte, pero es un jugador que más que nada arma juego. Mati Domine, un jugador ya de la casa, y me parece que las dos vías de gol más importantes que tiene el equipo, que son Juanes de la Fuente, que tuvo una temporada tremenda, muy buena en cuanto a lo individual el año pasado, y Darryl Moore, el extranjero, el ala pivot, que juega de todo un poco. Por lo menos en Estudiantes jugaba de todo, jugaba de alero, jugaba de 4, se prendían los rebotes. Bueno, tuvo una temporada bárbara en Estudiantes de Tucumán, y ese es el extranjero que termina cerrando el equipo de Javier Bianchelli, que insisto, si todo funciona más o menos bien, el año pasado también tenía un gran equipo y la cosa no terminó funcionando del todo. Me parece que Quilmes es uno de los candidatos por lo menos de la conferencia. Después puede pasar un montón de cosas, pero hoy por hoy, de acuerdo a plantel, Quilmes es uno de los equipos más fuertes, ¿no? Se fueron Lugli, un jugador, hablando de polifuncionales y jugadores que te llenan todas las casillas y todos los casilleros. Bueno, Lugli es uno. Álvaro Chervo, otro que también es peligroso desde el perímetro. Brown, el interno garantido que tenía, que más allá que no terminó jugando demasiado bien porque tenía mucho juego perimetral, y Brown era como que terminaba, no se terminaba de acomodar nunca en el partido, pero en algunos partidos, sobre todo al final, tuvo unos juegos muy, pero muy buenos. Y Eidintas, que era el quien estaba ahí, al final terminó yéndose porque no se pudo acomodar físicamente. Así que Quilmes, sin lugar a dudas, va a estar peleando. Después habrá que ver, pero pareciese que va a estar peleando entre los de arriba, por lo menos de la conferencia. Pasamos a Racing, otro de los que cambia también entrenador. Se fue Fernando Rosanova, llegó Juan Pablo Boadás.
Trajo jugadores que este año vuelven a Racing, pero que en algún momento pasaron por Racing, ¿no? Nos referimos a Matías Núñez y a Rafa Rosende, que hicieron una dupla tremenda un año atrás, o sea, no este último torneo, sino el anterior, recordemos. Lucho Silva, que también estaba en ese equipo. Germán Fernández, José Torrens, Juan Corbera, que viene de Boca, de ahí pasó a Rocamora y de Rocamora viene a jugar a Racing. Galo Terrera, otro chico de ahí de Capital Federal, que recordemos ascendió y jugó en el Talar, ahora pasó a Racing. Como decíamos, Mati Núñez y un vecino de ahí de la zona sur del Gran Buenos Aires, como es Marian Gago, el hombre de Lanús, que le va a dar un montón de soluciones defensivas y también para subir la bola. Y bueno, desde el perímetro, Marian Gago es un jugador que por ahí no te hace muchos puntos, como por ahí te hace Lucho Silva, pero te soluciona un montón de cosas, ¿no? Me parece que a partir de allí Racing va a tener un plantel muy interesante, vuelvo a repetir, con un Mati Núñez y un Rosende junto con Fernández, jugadores que van a tratar de manejar la zona pintada y con algún que otro jugador interesante desde el perímetro. ¿A quiénes perdieron? Bueno, perdieron a Torres, a Gonzalo Torres, jugador que recordemos se fue a Provincial de Rosario. A Miñani, que si no me equivoco, tendría que ver, tengo muchos nombres en la cabeza, pero si no me equivoco, Miñani arregló en Huracán Las Heras en la Conferencia Norte. Y a Pedro Pérez Di Salvo, ya un símbolo de lo que era Racing Club de Avellaneda, ¿no? El capitán, el jugador símbolo, se fue a jugar a Gimnasia y Esgrima de la Plata, volvió a su ciudad, pero un hincha de Racing, un jugador que con Remolina y después con Miñani habían hecho una dupla, sobre todo con Remolina, defensivamente uno de los mejores jugadores que yo he visto en el perímetro en la Liga Argentina. Bueno, también lo perdió Racing y se fue a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Nos quedan dos, vamos a dar los últimos dos equipos, no por eso son los últimos dos, sino que son los últimos dos de nuestra lista. Rocamora vuelve a confiar en Cristian Domínguez y renueva a Valentino Occhi, el chico que estuvo aquí en Ferrocarril Oeste jugando el Federal. Agustín Caballín, el capitán y casi podríamos decir el símbolo de este equipo, el bonaerense. Y bueno, y después caen jugadores o empiezan a llegar jugadores, a muchos jóvenes, pero los grandes podemos decir. Tomás Jürgensen, el base, el hombre de Capital Federal que jugó en River, el Federal. El negro Agustín Carnovale, que también estuvo en Derqui jugando el Federal, bueno, que tiene una amplísima trayectoria en lo que es Liga Argentina. El alero. Franco Maeso y Maxi Acevedo son los dos jugadores que van a estar en la zona pintada. Franco Maeso ya lo conocemos, jugador de comunicaciones de Mercedes la última temporada, jugador marplatense, y los 2,7 metros de Maxi Acevedo en una categoría donde hacen falta centímetros. Recordemos que este chico viene de Oberá, de jugar en Oberá Tenis Club. Veremos cómo se adapta a la categoría, pero son 2,7 metros, ¿no? Hay que aguantar eso. Bueno, Lozada, Manghioni, perdón, esos son los chicos que van a estar dándole una mano al plantel de Cristian Domínguez. ¿Quiénes se fueron? Bueno, se fue Corbera, como dijimos, a Racing, y se fueron los dos extranjeros que jugaban en la zona interna, ¿no? Torres y Berrios, los dos extranjeros, uno, si no me equivoco, venezolano y el otro chileno. Bueno, no están más, ahora se van a hacer cargo de la zona pintada Maeso y Acevedo. Un plantel corto, dándole mucha importancia a los chicos. Veremos cómo funciona. Pero bueno, nada. Veremos qué es lo que pasa con Rocamora. Y nos queda Unión de Mar del Plata, que Juan Aquino se quedó en el equipo. Recordemos que el año pasado, sobre la mitad de la temporada más o menos, y bueno, este año arranca de cero, arranca desde la pretemporada. El hombre que en algún momento fue asistente de Ezequiel Santiago. Bueno, ¿quiénes llegaron? Llegó Mateo Macrini del Talar, llegó Álvaro Yarza, tremendo jugador de Racing, que jugó en Independiente de Tandil, en su ciudad, el Federal. Llegó un base extranjero, un panameño, Guillermo Navarro.
Llegó Juan y Bellosas, que ya había jugado, para mí la ficha, ¿no? El jugador a buscar por muchos equipos. Bueno, se volvió a Mar del Plata, el hombre que le gusta la música. Y bueno, después renovaron a jugadores de la casa, ¿no? El máximo goleador, el máximo asistente, el hombre que tiene todos los récords en Unión de Mar del Plata, como es Juan Ibaras, un referente dentro y fuera de la cancha. Bueno, se quedó otra temporada. También renovaron los centímetros de Mati Carneglia, que le van a venir muy bien. Volvió Mica Montoya, un chico que es de la casa, pero que se había ido a jugar a otra ciudad, como para hacer un poco de experiencia. Y también los centímetros de Jerónimo Barrio Nuevo, que le van a dar una mano tanto a Carneglia como al resto de sus compañeros, sobre todo a Bellosa y a Carneglia, que son los que van a estar en la zona pintada. ¿Quiénes se fueron? Bueno, se fue a Duncan, el extranjero, que por ahí no tenía grandes números, pero daba una mano muy grande. Era un jugador que cambiaba, o sea, eh, cambiaba tiros, defensivamente era muy intenso, y la realidad es que eh, no tenía los números de Brown, pongámosle, para hacer una comparación, en Quilmes, pero en el equipo era un jugador que tenía muy buena química con sus compañeros, que siempre aportaba y que iba para adelante, ¿no? Eso me parece que era lo más importante. Perdió a Duncan, perdió a Rizzo, que se fue a jugar Liga Federal o Prefederal, perdió a Quinteros, que como dijimos se fue a Pergamino Basket, y perdió a Britos, que me parece que es el jugador que más va a extrañar por el gol que le daba, ¿no? El hombre, el hincha de Rosario Central, que realmente fue el jugador para mí más parejo que tuvo, sobre todo en ofensiva, ¿no? El jugador más parejo que se hizo mucho tiempo cargo de la base, y recordemos que por ahí Rizzo estaba, pues, cuando se lesionó, también se tuvo que hacer cargo de la base, juega de base, juega de escolta, y bueno, y me parece que esos son los jugadores que, sobre todo a Britos, es al que más va a extrañar. Esos son los 17 planteles de la Liga Argentina. A partir de allí, una lesión, dos lesiones, una mala temporada de un jugador, una buena temporada de un jugador, una mala química con el entrenador, una buena química con el entrenador, puede hacer de un equipo que esté para salvarse del descenso a pelear por el ascenso o a pelear los playoffs, y de un equipo que se haya armado para jugar playoff y ascender, terminar jugando play-in y quedando eliminado rápidamente. Estas cosas son muy variables y muy cambiantes. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es decir, este plantel está un poco mejor armado que este, o se ha gastado más dinero que este. Nada más que eso. Después, esto es muy dinámico, y la realidad es que puede pasar un montón de cosas, ¿no? Hay técnicos nuevos, hay jugadores que por ahí no se adaptan a la ciudad, hay jugadores que por ahí no se adaptan a la presión, hay jugadores que por ahí se agrandan en la presión. Estas cosas pasan, y tenemos mil ejemplos de planteles que han ascendido sin que nadie lo previese, y casi nunca pasa. La realidad es esa. Los que pelean casi siempre son los que se arman y los que juegan a conciencia y los que preparan las cosas a conciencia. Y los otros, bueno, los otros tratan de sobrevivir. Pero insisto, una Conferencia Sur que para mí va a ser pareja, con 3 o 4 equipos que están hoy un escaloncito por arriba por plantel. Quilmes, Gimnasia y Grima de la Plata, puede ser Lanús y Pico Fútbol. Me parece que esos son los que están un poquito por encima. Después están todos ahí, y esto, insisto, ganaste 3 partidos y te crees que son Los Ángeles Lakers, y perdiste 3 o 4 partidos, más allá de que esto sea larguísimo, y realmente cuesta después recuperarse. Entonces, tranquilos, nada está dicho. Me parece que los planteles, salvo uno o dos, están todos muy, pero muy parejos, y tienen la posibilidad de hacer algún recambio, así que nada está dicho. Nos vamos, acuérdense de suscribirse, creemos la comunidad para poder hacer mejor contenido y más contenido y hacerlo vivos. Bueno, todo desde acá. Y nada, si les gustó el video, pulgar para arriba, y si no, bueno, no pasa nada. Nos vemos la semana que viene, nos metemos en la conferencia norte de la Liga Argentina. Chao.